Buenos días. Vamos a dar inicio entonces a lo que es la clase ya número 3 del curso de Geoquímica. Estamos avanzando a buen ritmo. Ahora me comentaban justo, que yo les iba a mostrar el programa actualizado, entre comillas acá, pero Javiera me dijo que había un error que yo cometí porque se corrieron además lo que son las fechas de las semanas de vacaciones. Por lo tanto, tengo que subir una versión ahora actualizada respecto de lo que son los cambios de la facultad, de la escuela. Pero lo que me interesa de todas maneras es que el primer hito que vamos a tener en términos de entrega es la tarea 1, que inicialmente estaba puesta para el día 15, y bueno, eso se atrasa en una semana la entrega, esencialmente para el día 22. Así que eso era lo más importante en este momento, lo más urgente, y yo me voy a encargar de reactualizar esto en términos de lo que son los nuevos breaks de vacaciones. He tenido que hacer como ya 3 veces esta cosa. Cualquier duda que tengan me la hacen saber, pero de todas maneras a mí me da la impresión, y ya conversando un poquitito de lo que es el segundo, podemos decir, gran hito más allá de las tareas, que es el primer control, que estaría ocurriendo más o menos esta semana, es decir, la última semana de octubre aproximadamente, ¿ya? Porque creo que este break de vacaciones se corre a esta semana, a la del 19. Por lo tanto, a la vuelta de eso estaríamos haciendo lo que es el control 1. Yo les sugiero que vayan anotando bien estas fechas, porque lo que empieza a ocurrir después es que empiezan a poner en otros ramos controles. No siempre los profesores son bien organizados en esto y los ponen de repente a última hora, entonces a mí me interesa que dejemos desde ya fijada esa semana para lo que es el control y para que ustedes finalmente puedan organizarse bien en términos de lo que es el estudio. Ok, entonces acuérdense que me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna pregunta, me la pueden enviar por chat también. En la clase pasada introdujimos muy brevemente lo que era el átomo de Bohr, que es un modelo que ustedes conocen, más bien planetario, simple, que así todo tiene muchas aplicaciones para entender, por ejemplo, lo que es las técnicas microanalíticas. Así que a lo largo del curso vamos a estar volviendo a lo que es el modelo de Bohr para ver los distintos niveles de energía y cómo eso permite identificar, por ejemplo, la presencia de elementos químicos usando ciertas técnicas. Ahora lo que introdujimos un poco más en profundidad corresponde a lo que es el modelo de Schrödinger, ¿ya? Que es un modelo, ¿cómo le llamaríamos al modelo de Schrödinger? Si le tuviéramos que poner un apellido. Modelo cuántico. Es un modelo cuántico y probabilístico, ¿ya? Donde la posición del electrón finalmente va a estar dado por una densidad de probabilidad que opera sobre la función de onda, finalmente. La función de onda describe lo que es el comportamiento del electrón, y cuando la elevamos al cuadrado vamos a tener más o menos una idea de lo que es la densidad electrónica y la posición de ese electrón. Ahora, en términos de nomenclatura, también conversamos que había que ser bien riguroso en términos del elemento químico. Tiene una masa que va arriba a la izquierda y tiene un número atómico que va a la izquierda abajo. ¿Qué iba a la derecha arriba? Número La valencia. La valencia. La valencia o el estado de oxidación. ¿Y qué iba a la derecha abajo? El coeficiente estequiométrico. Exacto. Entonces, a lo largo del curso, en las tareas, en los controles, acuérdense, porque esta es la forma como después ustedes van a ver toda esta información en los papers o van a tener que escribirla. Siempre se sigue lo que es el convenio finalmente de la IUPAC, que establece dónde van todos estos coeficientes en los distintos extremos de lo que vendría siendo un elemento. Así que no me pongan la masa a la derecha arriba o el número atómico a la derecha abajo. Cada cosa tiene su posición. Ok, así a muy vuelo de pájaro, habíamos dicho que la función de onda finalmente era una solución de la ecuación de Schrödinger, que es un problema de valores propios, donde un hamiltoniano actúa sobre esta función de onda y lo que hace es darnos lo que son los niveles de energía multiplicados por esa función de onda. Esa es la forma simple y compacta de recordar la ecuación de Schrödinger. Las soluciones ahora son
productos de funciones, ¿ya? En base a lo que es el mecanismo de cómo resolverlas, ¿ya? Y lo que es muy útil de visualizar es que estas funciones tienen componentes, podríamos decir, que son radiales y componentes que son angulares. Entonces el componente radial finalmente, que es el que está acá, ¿qué es lo que nos dice respecto de los índices y más o menos de la forma de las cosas? ¿Qué nos dice el componente radial? Más o menos la distancia a la que están los electrones del núcleo. ¿Sí? Por lo tanto nos habla de los niveles de energía, ¿no es cierto? Y después, si ahora nosotros entramos con los ángulos, primero tenemos un azimut que vendría siendo equivalente a un rumbo. ¿Qué nos dice esa componente o esos números cuánticos ahora que son llamados orbitales? ¿Qué representan? La forma. La forma, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos definir lo que son esferas, podemos definir lo que son lóbulos y formas bastante más complicadas que están dadas por los polinomios que salen de esas funciones, ya que son por lo general armónicos esféricos, funciones seno, coseno, con exponenciales, etc. Y finalmente tenemos lo que es una componente de zenith, podríamos decir, o de ángulo desde la vertical, y que nos indica finalmente este número cuántico magnético. ¿Se acuerdan? La orientación. La orientación, es decir, nos indica la orientación de los orbitales finalmente, o la degeneración que se llama. Es decir, si por ejemplo los orbitales P van a tener una degeneración 3, por decirlo, en X, Y, Z, los orbitales D, por ejemplo, van a tener una degeneración 5, por decirlo así, van a tener distintas formas orientadas en el espacio. Y finalmente vamos a tener que los orbitales F, ¿qué degeneración van a tener? ¿Cuántas formas tenemos de los F? 7. 7. ¿Ya? Ok, entonces aquí están los orbitales S más o menos con sus superficies de probabilidad. Como pueden ver aquí arriba son las funciones de onda al cuadrado, y dependiendo de lo que vendría siendo el tamaño, podemos ir visualizando también los niveles energéticos, que son estas superficies probabilísticas donde hay mayor chance de encontrar finalmente los electrones. Eso es para los orbitales S. Después, los orbitales P tienen formas un poquitito más complejas. Yo les mostré las ecuaciones la clase pasada, y son 3 distintos, Px, Py y Pz, y la gracia es que vamos a poder combinarlos, como vamos a ver después, con orbitales S para generar geometrías un poquitito más complicadas en el espacio cuando combinamos átomos. Después tenemos los orbitales D, que son 5, estos son típicos de lo que son los metales de transición, que están ubicados en el centro de la tabla periódica. Es bueno que se sepan la nomenclatura también de estos orbitales. Tenemos aquí arriba los 3 que están ubicados entre ejes, reciben un nombre que es T2G, eso viene de la teoría de grupo, pero en términos generales está el DXY que va en este plano, el DYZ que va en este plano, y el DXZ que va en el último plano disponible. Y después tenemos 2 que caen en una categoría que se llaman eje, que están en los ejes finalmente, ¿ya? Y estos se llaman dx cuadrado y cuadrado. ¿Por qué? Para acordarse que van en los ejes. Y después tenemos el dz cuadrado, que es este que va orientado en el eje z y que tiene más o menos un anillo de probabilidad alrededor de lo que es el origen, ¿ya? Ese se llama el dz cuadrado. Ahora, la otra gracia es que estos D los vamos a poder combinar también en el espacio y vamos a poder generar formas aún más complejas que los tetraedros. Por ejemplo, uno puede generar octaedros con este tipo de orbitales. A medida que vayamos avanzando en la clase, ustedes se van a ir dando cuenta cómo ahora los orbitales vamos a poder asociarlos a un tipo de enlace y de esa manera empezar a generar geometrías en el espacio. Y finalmente tenemos los F, que ya son súper complicados, también son complicados de visualizar cómo se combinan. Estos tienen 7 formas específicas, no me interesa que se aprendan cómo se llama cada una de esas, porque yo llego con mi aprendizaje hasta el D nomás, hasta el D me lo sé, pero estos de acá la verdad que tienen una geometría un poco más complicada. Pero sí, es bueno que ustedes recuerden cómo se ven más o menos. No que los dibujen ni nada. Si yo les llegara a preguntar cosas por el estilo, finalmente
sería exclusivamente hasta los orbitales d. Los f ya son complicados. Ok, entonces, la ecuación de Schrödinger, si se resuelve, nos da las funciones de onda, ¿no es cierto? Y las funciones de onda corresponden finalmente a los orbitales. Y los orbitales, si uno empieza a rellenarlos, definen configuraciones electrónicas, en la medida que vamos agregando átomo tras átomo. Entonces, la gracia es que las configuraciones electrónicas después nos van a definir propiedades periódicas, o propiedades químicas finalmente de los grupos de elementos. Y eso nos lleva a tener esta conceptualización finalmente de lo que es la tabla periódica, que yo creo que ustedes la aprendan en este curso, porque es la forma más simple de acordarse de la tabla periódica. Primero, dos columnas donde están ubicadas, ¿qué orbitales? A la izquierda. Los S. Los S, ¿no es cierto? Como son esferas, tenemos la posibilidad de poner hasta 2 electrones, por lo tanto vamos a tener una y después 2. Después en el centro van a estar ubicados los orbitales D. ¿Cuántos orbitales D hay? 5. Por lo tanto, si ustedes tuvieran que contar las columnas en la tabla periódica en el centro, ¿cuántas columnas hay de metales de transición? 10. 10. Entonces, si alguien les pregunta, por ejemplo, cuántas columnas o cuántos metales de transición hay en la primera serie, por ejemplo, donde está el escandio, el titanio, el vanadio, el cobre, el hierro, el zinc, etc., ustedes al tiro se lucen y dicen 10. ¿Se dan cuenta? Después, si es que vamos a lo que es la columna ahora de lo que son los no metales, a la derecha, es donde están los orbitales P. ¿Cuántos orbitales P tenemos? 3. Por lo tanto, ¿cuántas columnas de no metales hay? 6. Y la última columna coincide con todas las configuraciones rellenas y eso corresponde a los gases nobles, ¿ya? Esa es la configuración general que tiene la tabla periódica y abajo hay 2 bandas o 2 filas que no calzan en la de arriba, que siempre van separadas, que corresponden a los orbitales F, que son 7, y ahí es donde tenemos, la primera fila se llaman los lantánios, la segunda fila se llaman los actinios, y si alguien les pregunta, en los lantánios, que son las tierras raras, ¿cuántas tierras raras hay? ¿Ustedes qué respondan? 14. 14, al tiro, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, el conocimiento de los orbitales nos lleva a lo que es el conocimiento acabado de lo que es la estructura de la tabla periódica, que yo necesito en este curso que ustedes aprendan al revés y al derecho. Si hay una herramienta útil en geoquímica, es la tabla periódica común y silvestre, ¿ya? Ahora, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de tablas periódicas geoquímicas, entre comillas, que andan dando vueltas. Esta es una de ellas, no sé si alguno de ustedes la ha visto alguna vez. Esta es la versión en español, ahí dice la tabla periódica de los elementos y sus iones para ciencias de la Tierra. ¿La han visto alguna vez o no? Sí. Sí, la he visto. Esa tabla periódica, por ejemplo, yo me acuerdo que me la compré en un congreso hace como 15 años atrás, y está editada, creo, no sé si por el USGS o algo por el estilo, y es una verdadera sábana, es del tamaño así, es como ponerla en la pared, y es del tamaño de una mesa de comedor. Ahora, mi experiencia personal con esta tabla es que es extremadamente compleja y va quedando desactualizada porque tiene tanta información respecto de los iones, de las combinaciones de iones, de compuestos, de coeficientes de partición. Es como tratar de poner toda la información geoquímica que existe en una tabla y completamente desconstruida. Si ustedes se dan cuenta, por acá están las primeras 2 columnas, acá si se dan cuenta están puestos algunos de los elementos, incluso de los no metales pegados, separados de otros no metales, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Entre medio están los metales de transición, en fin, tiene tal cantidad de información que realmente mi sugerencia es no ocuparla. Es realmente un cacho y yo nunca he encontrado la utilidad de esta tabla. Les voy a hacer un zoom ahí, para que se den cuenta de la complejidad que tiene esto. Es decir, hay que partir gastando como 1 hora solamente en la leyenda de las cosas, en los colores, en qué significan los diamantes respecto de los círculos, de los cuadrados, de... Otro zoom más, ahí, fíjense, para cada elemento uno tiene puesto, claro, los radios iónicos puede ser útil, pero hay unos FM en el caso del cobalto, un I en rojo que no tengo idea, uno tiene que ir y moverse a una leyenda, súper complicado.
Por lo tanto, mi sugerencia y a lo que le vamos a dar más como caja en este curso es a la tabla periódica convencional, que es lo que más sirve y que permite deducir prácticamente todas las propiedades que tienen los elementos en términos geoquímicos. Aquí está de nuevo la tabla periódica, ya sabemos la ubicación de los orbitales, hay cosas muy generales que ustedes tienen que saber cómo se llaman los elementos que están ubicados en las dos columnas de la izquierda, cómo se les llama así en términos químicos. Alcalino. Metales. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cómo se llaman los del centro? Los del bloque D. Transición. Metales de transición, ¿ya? Los de las primeras dos columnas son metales en general, también se les llama alcalinos, alcalinos térreos, ¿ya? Y después, ¿cómo se llaman los que están ubicados a la derecha de los metales de transición? Toda esta franja o este bloque de acá. Los metales. Los no metales, ¿ya? Y los no metales también, aquí creo que estoy tapando. ¿Cómo se llama esta columna que está acá? Gases nobles. Gases nobles. ¿Y cómo se llama la columna que está acá, el flúor hacia abajo? Empieza con H. Halógenos. Los halógenos, ¿ya? Y después hay otro grupo que es importante también porque tiene relevancia ambiental y geoquímica, que son los semimetales o los metaloides. ¿Saben dónde están ubicados esos o no? Son naranjitos. ¿Dónde, perdón? Son naranjitos. A ver, no te escucho bien, Roberto. ¿Si puedes repetir? No, dice que son los naranjitos. Los Sí. naranjos. Están ubicados en una escalera más o menos por acá, ¿ya? Esos son los semimetales, los metaloides o también llamados semiconductores, ¿ya? El silicio, si se dan cuenta, está ahí, el germanio, el arsénico. Uno de los semiconductores más utilizados en electrónica es el arsenurio de galio, por ejemplo, galio arsénico. Por lo tanto, todos estos que están ubicados acá tienen un comportamiento que está entre lo que serían los metales y lo que serían los no metales. Dime, Aaron. Profe, ¿tiene alguna relación? O sea, ¿por qué todas las otras clasificaciones son como columnares y esta es como en diagonal? Es una buena pregunta, fíjate. Ahora no es que sea una clasificación estrictamente en escalera, ¿ah? Porque tienes que considerar que los elementos tienen carácter medio mixto. Por lo tanto, el galio también es considerado una especie de semimetal también. El indio también es considerado un semimetal. Así que en las tablas periódicas te vas a encontrar ciertas variaciones. Aquí está mostrado muy en escalera, pero en general uno incluye el aluminio, el galio, el indio y el estaño muchas veces. Así que están ubicados ahí como a medio camino entre lo que vendrían siendo los metales de transición y los no metales. Ya. La otra tabla o carta que vamos a utilizar en este curso, que a mí me interesa que ustedes manejen después, que es bastante complicada, pero para eso yo les voy a dar el dato de una aplicación en el teléfono que es útil, es lo que se llama la carta de los nucleidos. La carta de los nucleidos finalmente es una especie, entre comillas, de tabla periódica, pero que está relacionada con las masas, ¿ya? Con todos los isótopos que ocurren en la naturaleza. Por lo tanto, esta la vamos a ver en detalle, sobre todo a partir de por ejemplo, la próxima clase que vamos a ver el origen de los elementos. ¿Por qué? Porque aquí cada isótopo está ploteado en función de lo que son sus protones y sus neutrones. Entonces vamos a tener todos los isótopos que pueden ser considerados estables, que van en lo que es la parte central del diagrama, y después vamos a tener isótopos que son más bien inestables y que decaen al valle central, ¿ya? Que están puestos aquí en rojo y también en ese color lila, ¿ya? Por lo tanto, es también extremadamente importante porque esta nos va a marcar y nos va a indicar cuáles son los isótopos de los elementos, finalmente, que tienen importancia en la naturaleza. Entonces la tabla periódica, de nuevo, nos refleja las propiedades periódicas relacionadas con la valencia y con la nube de electrones, lo llamado el comportamiento químico de los elementos, o el comportamiento geoquímico de los elementos. La carta de los nucleidos, por otra parte, nos va a dar información respecto de las masas
y respecto de las abundancias y los modos de decaimiento que tienen los distintos isótopos. Por lo tanto, son importantes para, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con geoquímica isotópica y la geoquímica relacionada con el núcleo propiamente tal. Por lo tanto, esta carta va a ser mucho más importante en la segunda parte del curso a partir de noviembre cuando veamos geoquímica isotópica, a pesar de que la vamos a introducir la próxima clase. Así que esas son las dos cosas que a mí me interesan: tabla periódica, carta de los nucleidos. Ok, vamos a las propiedades periódicas. Esto en general es más bien un repaso de lo que ustedes ya conocen, y yo les voy dando algunos énfasis, eso sí, que son importantes en geoquímica. Lo primero está relacionado con el radio atómico y el radio iónico. Ahora, aquí, ya que introdujimos un poquitito los conceptos de mecánica cuántica, el radio atómico y el radio iónico no están bien definidos, ¿ya? No es esta cosa que ustedes les enseñan que es una distancia entre dos átomos. ¿Por qué? Porque los electrones siempre están modelados ahora por una función de onda, y van a estar muchas veces deslocalizados, van a estar presentes en un volumen, entonces finalmente es una probabilidad, ¿ya? Así que el radio iónico finalmente obedece a una probabilidad de encontrar más o menos un electrón en un punto, y cuando se juntan dos átomos va a ser una especie de distancia de equilibrio, donde los electrones van a poder, por ejemplo, equilibrar dos cargas electrostáticas, ¿ya? Ahora, cuando vamos a lo que son los sólidos cristalinos, los minerales, que es ustedes lo que han aprendido, por ejemplo, en el curso de mineralogía, el concepto radio iónico es re importante porque permite evaluar, por ejemplo, lo que son las sustituciones. ¿Se acuerdan alguna sustitución importante? A ver, les voy a poner, por ejemplo, lo que vendría siendo el olivino. ¿En el olivino conocen alguna sustitución relevante dentro de esa estructura cristalina? Hierro, Hierro. El hierro y el magnesio. El hierro y el magnesio tienen más o menos el mismo radio iónico y por otra parte tienen la misma carga. Por lo tanto, de acuerdo a las redes de Goldschmidt, se van a intercambiar muy bien en esos cajones, podríamos decir, estructurales dentro del mineral, ¿ya? Por lo tanto, raya para la suma, el concepto de radio atómico en términos químicos no es tan importante, sino que lo que más releva en el contexto de lo que vendría siendo los minerales, los fluidos terrestres y en general la química son los radios iónicos, ¿ya? Porque las especies siempre están cargadas. Entonces, ahí es donde tenemos que definir finalmente lo que es el radio iónico. Y, como dice ahí, en forma general es el radio mecánico cuántico promedio del orbital del electrón más extremo del ion, ¿ya? Se dan cuenta que es una definición un poco complicada, que nace de la mecánica cuántica, se puede calcular en base a la ecuación de Schrödinger, pero finalmente es un dato empírico que se obtiene muchas veces por difracción de rayos X, que ya se obtuvo hace mucho tiempo, es un dato, y ustedes lo pueden encontrar tabulado, y no hay más vuelta que darle. Por lo tanto, el radio iónico es algo que se puede calcular. Les doy un ejemplo en esta diapo para que ustedes la repasen después de cómo se puede calcular el radio iónico, por ejemplo, el cobre, de manera bastante simple. Pero finalmente los radios son datos. No hay mayor que, y a mí lo que me interesa en lo que es el desarrollo del curso es que ustedes puedan utilizar esta información de radio iónico y hacer inferencias o hacer algunos cálculos. Entonces, el radio atómico, en términos generales, ustedes saben que aumenta en tamaño hacia abajo en la tabla periódica y hacia la izquierda. Ese es el radio atómico, que no es el que nos interesa mucho, porque el que nos interesa particularmente es el radio iónico. Entonces, la pregunta que les hago: ¿cómo es, por ejemplo, el radio de los cationes respecto de sus elementos no ionizados? ¿Es más grande o más chico? Aquí está Más pequeño. Más chico. más pequeño, es más pequeño. ¿Se dan cuenta? Aquí dice el grupo 1A, está el litio, el sodio, el potasio hacia abajo. En gris está el radio atómico a la derecha, y a la izquierda, en ese color así magenta, está el radio iónico. Entonces es más chico. ¿Por qué? Porque están perdiendo electrones. Así que ese es un principio básico que ustedes tienen que recordar. ¿Y cómo es en el caso de los aniones ahora? Lo contrario, más grande. Por eso que, por ejemplo, el fluoruro
es más grande que el flúor, o el oxígeno -2 es más grande que el oxígeno. ¿Por qué? Porque estamos agregando más electrones y aumenta lo que es el radio iónico, respecto de lo que vendría siendo el radio atómico. Esta figura es súper buena, no la van a encontrar en ninguna parte porque es de un libro que ya está discontinuado. Es donde está la tabla periódica con lo que vendrían siendo los radios atómicos. Por ejemplo, están puestos para cada uno de los elementos acá de los metales en color naranjo, así, rojizo, y abajito están indicados lo que vendrían siendo los radios iónicos de cada uno de esos elementos con su valor, ¿ya? En nanómetros. A veces los radios iónicos se pueden expresar en Armstrong, otras veces se expresan, por ejemplo, en picómetros, otras veces en nanómetros, en fin, depende de la unidad. Entonces ustedes pueden ver que el radio iónico de los cationes suele ser menor que sus átomos no ionizados, y por otra parte aquí en amarillo están indicados lo que son los radios ahora atómicos de los no metales, y en café están puestos los radios iónicos ahora equivalentes, y se pueden dar cuenta ustedes que son más grandes, ¿ya? Por lo tanto, si que ustedes quieren saber los trenes de variación de los radios iónicos, ¿cómo varía el radio iónico, por ejemplo, en las filas? En términos muy generales. Así. ¿Cómo varía el radio iónico? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿ya? Y si que ustedes avanzan, por ejemplo, en las columnas hacia abajo, aumenta. Así que en términos generales, mientras más grande es o más masivo el elemento, su radio iónico también va a ser más grande, ¿ya? Pero en las filas, hacia la derecha, las cosas tienden a disminuir y después pueden aumentar nuevamente de tamaño. Así que esta imagen yo se las recomiendo realmente para que la inspeccionen y para que la tengan también como una especie de referencia cuando tengan dudas respecto a lo que son los radios iónicos. Ahora, como está puesto ahí, why does size matter? O por qué importa el tamaño. Importa muchísimo porque en los procesos terrestres los elementos van a estar cargados, van a tener radios iónicos y van a ser incorporados en distintos minerales, ¿ya? Como está puesto aquí, por ejemplo, en la derecha, tenemos ploteadas las tierras raras, desde el lantano hasta el lutecio, y está puesto en el eje Y lo que es el coeficiente de partición, que vamos a ver más adelante en el curso, que muestra cuán fácil o cuán difícil un elemento entra en un determinado medio, ¿ya? Y nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, en el caso del olivino, al olivino le gustan más lo que son las tierras raras pesadas que las tierras raras livianas. Por ejemplo, los granates siguen el mismo comportamiento. Los granates les gustan mucho más las tierras pesadas, las tierras raras pesadas, que las tierras raras livianas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la plagioclasa que está aquí? ¿Cómo es el comportamiento de las tierras raras en la plagioclasa? Así intuitivamente. Disminuye para tierra rara más pesadas y sin embargo tiene como una anomalía en el centro. Exacto. Tiene un pic en el europio. ¿Por qué? Porque el europio en general suele incorporarse muy bien en las plagioclasas porque se reemplaza por el calcio, ¿ya? Entonces, en general, hay una anomalía y hay una mayor posibilidad de incorporar europio dentro de la estructura de las plagioclasas. Y así, entonces uno puede empezar a inspeccionar lo que vendría siendo todo el comportamiento de los elementos en función de lo que son los radios iónicos. ¿Por qué? Porque los elementos finalmente son verdaderos roperos que tienen cajones de distintos tamaños. Esa es la estructura cristalina de los minerales. Y los elementos que van a estar cargados y van a tener radios iónicos distintos van a caber de mejor o peor forma dentro de cada uno de esos cajones. Así que el tamaño importa mucho y es algo que vamos a estar viendo durante todo el semestre porque el comportamiento finalmente de los elementos químicos en los procesos terrestres es fuertemente dependiente de lo que es el radio y la carga. Eso es algo que quiero que empiecen a internalizarlo desde ya. Y como ejemplo, muy así abuelo de pájaro, esto es algo que vamos a ver más adelante también en la historia evolutiva de la Tierra, que
el impacto del radio iónico, que es una cosa tan pequeñita, tan mecánico-cuántica, por decirlo, puede tener consecuencias en la historia de la Tierra absolutamente globales de impacto en el planeta. ¿Saben lo que es el gran evento oxidación o no? ¿Lo vieron en geología general? Fue cuando ¿cómo se llama? Cuando la atmósfera se llenó de oxígeno y Exacto. reaccionó con el hierro. Exacto. Es decir, ustedes saben que más o menos la vida en la Tierra empezó por ahí, por los 3.8, 3.7 GA, eran cianobacterias, y esas cianobacterias empezaron a sintetizar de a poco, se dan cuenta, pero llegó el momento más o menos a los 2.5 GA, en que el oxígeno contenido en los océanos se saturó, y después pasó a la atmósfera. O dicho de otra manera, el oxígeno se oxigenó lo suficiente para que, por ejemplo, el hierro 2, que era la especie reducida que estaba presente mayoritariamente en los océanos, se oxidara a hierro más 3. Ahora, si ustedes miran lo que vendría siendo el radio iónico del hierro, el hierro 2 es más grande y a la vez es más soluble en agua que lo que vendría siendo el hierro más 3, que es más pequeño y menos soluble, ¿ya? Y entonces, cuando por oxigenación se produce el paso de hierro más 2 a hierro más 3, precipitan óxidos de hierro. Y este tipo de formaciones son los que se llaman las BIFs, o los Banded Iron Formation, que ustedes probablemente van a ver después en el curso de yacimientos, o quizás los nombraron en geología general. Los BIFs, o la distribución global de BIFs, está relacionada con la oxigenación finalmente de los océanos, y está condicionada principalmente por el radio iónico de un elemento. Así que ese es un impacto súper tangible de lo que tiene el radio iónico a nivel geoquímico en el comportamiento finalmente y la evolución de los planetas, ¿ya? Para que se acuerden y veamos esto más en detalle en algunas clases más. ¿Qué otras propiedades son importantes desde un punto de vista periódico? Está, por ejemplo, lo que es la energía de ionización. ¿Se acuerdan lo que era la energía de ionización? Era La energía para sacar el electrón más externo del átomo. Exacto, y ahí está puesto más o menos en una escalera o con una topografía de cuál vendrían siendo los elementos con mayores, por ejemplo, energías de ionización. Gases nobles, ¿no? Los gases nobles, el flúor, el cloro, y eso, por ejemplo, cuando uno piensa en técnicas analíticas, es un desafío. ¿Por qué? Porque uno va a tener que meterle más energía al sistema para poder ionizar y detectar esos elementos. Así que hay elementos que son más fáciles de ionizar y otros más difíciles de ionizar, y eso tiene un impacto en cómo geoquímicamente nosotros los medimos de un punto de vista instrumental. Así que también es una propiedad a tener en mente a futuro lo que es la energía de ionización. Hay otro concepto más que es el de la electronegatividad. ¿Se acuerdan lo que era la electronegatividad? Capacidad que tiene un átomo para captar un electrón. Exacto, atraer electrones de valencia. Finalmente, si alguien les pregunta después cuál es el elemento más electronegativo, es el flúor, ¿ya? Por lo tanto, la tendencia es una flecha, más o menos, que va desde el extremo, podemos decir, inferior izquierdo a mayor electronegatividad en el extremo superior derecho, ¿ya? Entonces, si ustedes conocen la posición de los elementos y alguien les pregunta cuál es el elemento más electronegativo, ustedes tienen que acordarse ahí del flúor, ¿ya? Y esa es una propiedad también que es importante al generar enlaces. Así que electronegatividad, otra propiedad periódica relevante a recordar. Ahora, ustedes pueden ver estas próximas diapos con más detalle. Si tienen consultas, me preguntan después por email o por el foro, pero en términos generales están los no metales, están los metales. Ustedes saben que si es que uno combina un no metal con un metal, ¿cuál es el tipo de enlace que se forma? ¿Se acuerdan? No metal. Iónico. ¿Cuánto? Enlace iónico. Enlace iónico, ¿no es cierto? ¿Y qué enlace se forma, por ejemplo, entre dos no metales? Covalente. Covalente. Esas son reglas generales y nos sirven como una especie de antesala para definir ahora qué es lo que son los enlaces y cuáles son las teorías que sustentan los enlaces y qué impactos tienen en geoquímica. Ok, entonces estas teorías de enlace
son algunas bastante sofisticadas. Entonces yo no sé si en algún curso de química, el curso de química este que ustedes tienen en el plan común, ven teorías de enlace. ¿Saben lo que es, por ejemplo, la teoría de enlace-valencia? ¿O la teoría del orbital molecular? ¿Han escuchado alguna vez de eso? ¿Sí o no? Yo por lo menos no. Ya. No. Ok. En general, podemos decir que hay dos grandes grupos de teorías de enlace. Unas que son como las súper simples y las que son complicadas. Las súper simples tienen que ver con las interacciones electrostáticas entre cargas, ¿ya? Y aquí es donde entran, por ejemplo, los enlaces de tipo Van der Waals o incluso el enlace iónico, que son atracciones entre partículas cargadas. Eso es relativamente fácil de simular, ¿ya? Y ese es el primer grupo, es como podemos decir ya, los enlaces fáciles son los enlaces débiles y de tipo iónico. Y después el enlace de frentón complicado de modelar es el enlace covalente, ¿ya? Y podríamos decir que el mayor aporte que tiene la mecánica cuántica en términos de la teoría del enlace está aquí, en lo que es más o menos la visualización del enlace covalente. Y hay dos grandes teorías que están puestas ahí en la pantalla. La primera es lo que se llama la teoría del enlace-valencia y la segunda es la teoría del orbital molecular. Las diferencias las vamos a ver tanto en términos teóricos como en términos pictóricos o gráficos, pero para que ustedes recuerden en términos muy simples, la teoría del enlace-valencia tiene a los electrones localizados. ¿Eso qué quiere decir? Que van a estar como súper asociados a los orbitales, ¿ya? Mientras que en la teoría del orbital molecular, los electrones están deslocalizados, ¿ya? Y de repente aparecen ciertas zonas de mayor probabilidad que es donde van a estar ubicados, ¿ya? Por lo tanto, la teoría del orbital molecular podríamos decir que es mecánico-cuánticamente más realista y yo creo que después, en unas diapos más, ustedes mismos evalúen cuál de estas dos teorías vendrían siendo las que se cotejan mejor con la parte empírica o lo que nosotros observamos finalmente en las moléculas y en los compuestos. Vamos a ir una por una. Primero, las interacciones electrostáticas o aquellas que podríamos decir que son las más débiles. Estos son los enlaces, pongámosle iónicos, o los enlaces de Van der Waals. Se caracterizan finalmente si tienen a dos personas tironeando un billete por una polaridad, es decir, hay una polaridad, hay una transferencia de electrones, no es una compartición como es el caso del enlace covalente. Entonces es más fácil de modelar finalmente. ¿Y cómo se modela? Mediante un potencial estándar que se llama, donde nosotros tenemos una parte del potencial que es atractiva, de tipo Coulomb, que es la curva que va hacia abajo, esta curva así, que probablemente ustedes la recuerdan de su querido curso de electromagnetismo, y otra curva que es repulsiva, ¿ya? Que es la que está hacia arriba, que es lo que se llama un potencial de tipo Born-Mayer, que es también inverso de lo que es la distancia. Entonces, si ustedes suman esos dos potenciales, van a tener una función resultante que es esta, que tiene un mínimo, ¿no es cierto? ¿Y qué nos indica el mínimo? Mayor estabilidad. Mayor estabilidad, por lo tanto, es una medida también de lo que puede ser el radio iónico entre esas dos cargas, ¿ya? Entonces, es una forma también de aproximar lo que es el cálculo del radio iónico en compuestos covalentes. Por lo tanto, y esto es algo que tenían que hacer en la tarea, si uno tiene un potencial X que puede tener esta forma, por ejemplo, R12 o R6, finalmente uno puede saber cuál es la distancia de equilibrio, uno puede saber cuál es la energía mínima en la cual se genera ese equilibrio, y permite hacer cálculos bastante simples y después compararlos, por ejemplo, con lo que podría ser la energía cinética de las moléculas de agua en el estado de ebullición, etcétera, etcétera. Así que es una forma simple. Me perdí un poco. ¿Cómo? Me perdí un poco con eso de qué valores, o sea, ¿a qué equivale N y M? N y M son coeficientes que por lo general son empíricos, ¿ya? Empíricos en el sentido que son dos, podríamos decir, expresiones dentro del potencial que son exponenciales, pero hay ciertos números que son típicos que se repiten. El 6 y el 12, por ejemplo. Así es la naturaleza, son los mejores exponentes que te permiten finalmente ajustar los datos empíricos,
¿ya? Así que es variable, te vas a encontrar con algunas ecuaciones que tienen 612, otras pueden tener 105, te das cuenta, entonces muchas veces se le llama un potencial 612 de tipo Van der Waals porque tiene esos exponentes 6 y 12, pero puede tener n exponentes, dependiendo de qué es lo que tú quieras ajustar finalmente, ¿ya? Así que son coeficientes que se obtienen por ajuste empírico. Ahí hay otro tipo de ejemplos, si se dan cuenta pueden revisarlos después, pero siguen más o menos la misma lógica 6-12. El enlace covalente, por otra parte, implica aquí un tironeo más fuerte, y implica no una polaridad, sino más bien mantener esta compartición de electrones. Entonces, si tenemos dos átomos que tienen sus nubes electrónicas y que tienden a acercarse, ¿cuál es el especie de fundamento matemático que ustedes esperarían para la formación de ese enlace? ¿Cómo lo harían si son dos funciones de onda? Del elemento 1 y del elemento 2. En el caso de un enlace covalente, ¿cómo visualizarían matemáticamente el proceso de formar el enlace? ¿Como una suma? Una suma. Es una suma de funciones, finalmente. Es el traslape de las dos funciones de onda. ¿Por qué? Porque al traslapar dos funciones de onda vamos a tener una zona de suma, que es donde va a estar la mayor probabilidad de encontrar los electrones. Va a haber una mayor densidad electrónica y eso va a representar finalmente lo que es el enlace, ¿ya? Entonces, la forma más, podríamos decir, histórica de expresar el enlace covalente, en términos todavía no mecánico-cuánticos, eran los diagramas estos de puntitos de Lewis, que se llegaba a esta especie de regla del octeto, cuando ustedes empezaban a sumar lo que vendrían siendo los puntitos o los electrones de cada uno de los compuestos en el colegio, ¿ya? Esa regla del octeto desde comienzo de los 1900, pero calza bastante bien con las predicciones que les voy a mostrar ahora, que tienen que ver con el enlace valencia y el orbital molecular. Así que la estructura de Lewis, o el modelo de Lewis, es, podemos decir, un modelo arcaico de enlace covalente, pero que funciona bastante bien. La teoría del enlace valencia, finalmente, ya es un acercamiento que es mecánico cuántico. Y la característica es que conserva más o menos lo que es la forma de los orbitales y la posición de los electrones dentro de esos orbitales. Entonces, se empiezan a traslapar o sumar esos orbitales, manteniendo siempre la coherencia del orbital. Me van a entender mejor cuando pasemos al orbital molecular, donde las cosas están deslocalizadas. Ahí van a entender la película completa. Entonces, una de las gracias, por ejemplo, de la teoría del enlace valencia, es que permite empezar a combinar y sumar orbitales. Y el ejemplo típico que yo muestro en geoquímica es la formación de lo que es el tetraedro de silicio-oxígeno, que ustedes en el curso de silicato, los que estén haciendo silicato, se van a dar cuenta, van a aprender que es el bloque fundacional de todos los minerales que forman las rocas en la corteza y también el manto, ¿ya? Y está formada por enlaces covalentes finalmente. Entonces vamos a tener un silicio central y vamos a tener oxígenos. Entonces la forma de llegar a esa geometría de tetraedro es lo que se llama la hibridización sp3. ¿Por qué hibridización? Porque la teoría del enlace valencia lo que hace es formar híbridos, ¿ya? Híbridos son sumas de orbitales. Y la hibridización sp3 es sumar o hacer un híbrido entre orbitales s y orbitales p, que son lóbulos. Aquí están los tres lóbulos y ahí está el orbital s. Si nosotros juntamos todo eso, generamos, por ejemplo, para el silicio y el oxígeno, una geometría que es de tipo tetraédrica, ¿ya? Ese es el ejemplo más típico de lo que es la teoría del enlace valencia. Ahora, aquí se puede ver en términos ya más pictóricos y gráficos, el orbital S, que ahora nosotros lo combinamos, por ejemplo, con orbitales P, ahí hay por ejemplo, un PX, este puede ser un PI, este puede ser un PZ, y si los sumamos todos y hacemos una geometría, generamos un tetraedro que se llama en este caso un híbrido de orbitales sp3. ¿Ya? Abajo está puesto un poquitito más formal la forma, 2S, 2PX, PI, PZ, y si combinamos todos estos, generamos una geometría de densidad electrónica que son estos verdaderos champiñones que están puestos en los extremos del tetraedro.
Ahora, lo que es importante en esta teoría de enlace-valencia es que los electrones están puestos aquí. Están aquí los electrones, están aquí y están aquí. Eso quiere decir que están localizados, a diferencia de lo que vamos a ver en la teoría del orbital molecular, en que están deslocalizados. Vamos a la teoría entonces del orbital molecular. Esta es más complicada de entender, por lo tanto yo espero en este curso que ustedes tengan una idea o una noción más bien general. La teoría del orbital molecular finalmente lo que hace es basarse en un fenómeno de interferencia constructiva y destructiva de las funciones de onda, es decir, se empiezan a sumar las funciones de onda y en aquellas, por ejemplo, porciones en que la interferencia es constructiva, por ejemplo, se genera un enlace, mientras que cuando es destructiva se genera lo que se llama un antienlace, ¿ya? Entonces, juntamos dos funciones de onda y al sumarlas, en vez de generar una zona de traslape, lo que vamos a generar es un orbital molecular, es un orbital completo. Por lo tanto, de ahí es donde viene el concepto de que en la teoría del orbital molecular los electrones están deslocalizados. ¿Por qué? Porque están ubicados en toda la superficie del orbital molecular. No están solamente puestos aquí y están puestos acá, ¿ya? Eso es lo que se llama el bonding. Ahora, en la teoría del orbital molecular, si ustedes revisan los libros de química, se van a encontrar con este tipo de diagramas, donde está la energía potencial en I, y aquí hay, por ejemplo, dos átomos aislados. Y al juntar esos dos átomos, vamos a generar un orbital molecular de bonding, que se llama, que es de menor energía, que está abajo, y niveles u orbitales de antibonding que no están ocupados y que se ubican arriba, ¿ya? Entonces, el enlace está asociado obviamente al orbital de bonding, pero además se generan espacios energéticos que no están ocupados. Eso es lo que se llama el antibonding, y es algo que finalmente uno aprende y lo internaliza. Es un poco abstracto, pero funciona de esa manera. Ahora, en términos matemáticos, lo que se hace aquí es sumar las funciones de onda y se va a generar este gran orbital de baja energía y se va a generar también este orbital que está relacionado a la interferencia destructiva que tiene mayor energía y se ubica más arriba, ¿ya? Pero en términos generales, el principio principal es que los orbitales van a abarcar toda la molécula y los electrones van a estar ubicados en algún punto, ¿ya? Eso es lo que se llama deslocalización de los electrones respecto al enlace valencia, que si ustedes pueden acordarse, estaban los orbitales ubicados justo donde se ubican los distintos átomos. Aquí hay una molécula un poquitito más complicada, que podría ser un óxido de nitrógeno. ¿Se dan cuenta? Aquí está el nitrógeno por una parte, con sus orbitales S y P, y aquí está el oxígeno, con sus orbitales S y P. Entonces, al juntarlo y formar esta molécula de NO, como dice ahí, vamos a generar un orbital molecular acá y vamos a generar lo que vendrían siendo estos niveles de antibonding más arriba que no están ocupados. Si empezamos a complejizar cada vez más las moléculas, obviamente que esta película o este esquema de orbitales y enlaces cada vez va a ir complicándose más. ¿Alguien tenía una consulta? Sí. ¿El antibonding siempre tiene mayor energía que el bonding? Siempre tiene mayor energía y vamos a tratar de explicarlo un poquitito más adelante con lo que es el enlace en los sólidos, porque ahí uno lo puede entender bien finalmente. En el caso de las moléculas es complicado, pero en los sólidos se entiende bastante bien qué finalmente significa el antibonding o estos niveles que no están ocupados, ¿ya? Arriba. Y aquí está el ejemplo que yo les mencionaba de lo que es la deslocalización versus la localización. Una dada la localización por lo que es la teoría del enlace-valencia, que está aquí a la izquierda, por ejemplo, para la molécula de benceno. Ese es un compuesto orgánico, y los orbitales P están centrados, si ustedes se dan cuenta, en cada uno de esos con sus lóbulos hacia arriba, y los electrones obviamente están ocupando esos espacios de probabilidad. Sin embargo, de acuerdo a la teoría del orbital molecular, donde los electrones están deslocalizados, el resultado es distinto y son verdaderos anillos, ¿ya? Y en esos anillos están ubicados los electrones. Entonces, la pregunta intuitiva que yo les hago, ¿cuál de los dos
modelos es más realista en la naturaleza. ¿El deslocalizado? El deslocalizado, y vamos a volver a un ejemplo entonces en la próxima diapo que les mostré la clase pasada, que es este. ¿Se acuerdan de las imágenes de microscopía de fuerza atómica de moléculas que contienen estos grupos benceno? Esta molécula reaccionaba o se rompía a 90 grados en estos tres productos, y eso se podía observar mediante una técnica de microscopía bien sofisticada. Y aquí está la imagen de los orbitales. Por lo tanto, ¿cuál es eventualmente la teoría que refleja mejor la observación microscópica de los orbitales? ¿La teoría enlace-valencia o la orbital molecular? ¿Molecular? Orbital molecular, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos anillos del benceno representa electrones que están deslocalizados formando un anillo, de la misma manera como les mostré, por ejemplo, aquí en lo que es la imagen anterior. Eso es esencialmente lo que nosotros estamos observando en la microscopía. Por lo tanto, la teoría del orbital molecular, en el caso de las moléculas, refleja de mejor manera lo que es la distribución de los electrones muchas veces, respecto de un modelo donde las cosas están como más localizadas. Ahora, esto no quiere decir que siempre la teoría de orbital molecular refleje mejor lo que es la naturaleza, porque, por ejemplo, la teoría del enlace-valencia refleja muy bien lo que es, por ejemplo, la geometría y la distribución de los electrones en un tetraedro de silicio, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que tener en mente estas cosas para el enlace covalente. El enlace covalente es complicado, suele representarse en términos teóricos mediante mecánica cuántica, y hay dos grandes grupos teóricos, que es el enlace-valencia y el orbital molecular. Ahora, y para ir finalizando lo que vendría siendo la clase, vamos a pasar a lo que es el enlace en sólidos cristalinos. ¿O qué es lo que pasa si ahora nosotros empezamos a agregar átomos y de manera periódica y construir un cristal? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Aquí tenemos, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, donde tenemos un hidrógeno que se junta con otro hidrógeno y forma un bonding aquí abajo y un antibonding arriba. ¿Qué pasa si hacemos ahora 10 átomos de hidrógeno y hacemos una especie de clúster? Lo que va a ocurrir es que se van a formar niveles de bonding abajo, pero varios niveles energéticos, y se van a formar varios niveles energéticos de antibonding arriba, ¿ya? Entonces se va a ir complejizando esta película, podríamos decir, de niveles de energía en la medida que nosotros vamos agregando y agregando átomos. Aquí hay un buen ejemplo. Empezamos a agregar orbitales, empezamos a agregar átomos, van apareciendo niveles energéticos. ¿Y qué pasa cuando la cantidad de orbitales y electrones y átomos la llevamos a infinito, a un número muy grande? Ya no podemos distinguir entre niveles de energéticos, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos es una banda que se llama. Así que la teoría del enlace, muchas veces en lo que corresponde a los sólidos cristalinos, a los semiconductores, obedece a este nuevo concepto que es la llamada teoría de banda. ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, profe, a mí no me quedó claro cómo el tema de los antibonding vendría siendo entonces como lo contrario a la energía de bonding. O sea, si la energía de bonding une a los átomos, el antibonding sería lo que los repele, por así decirlo. Exacto. Eso no me quedó. Conceptualmente te genera niveles energéticos que no están ocupados por electrones en condiciones normales, ¿ya? Si tú miras aquí lo que es la banda, cuando hablas, por ejemplo, de un sólido cristalino, lo que vas a tener es niveles que están rellenos y niveles arriba que están vacíos. Entonces, en el caso de los metales, hay un límite entre lo que es la banda de valencia y la banda de conducción arriba, que está vacía. Y los electrones pueden pasar de manera muy fácil entre lo que son estos orbitales de bonding a los de antibonding, y circular, podríamos decir, casi en lo que es la superficie del compuesto. Y eso les da, por ejemplo, propiedades que son muy relevantes para los metales, como es la conductividad térmica o la conductividad eléctrica, ¿ya? Ahora, si es que hay
un bandgap o un ancho de banda entre lo que son las bandas de valencia abajo y las bandas de conducción, nos va a ser más difícil pasar un electrón hacia arriba y hacia abajo. Y ese es el caso de los semiconductores, ¿ya? Que pueden conducir, pero de manera más, podríamos decir, poco eficiente que los metales. Y finalmente, cuando este bandgap llega a, por ejemplo, energías del orden de los 5 electronvolts, vamos a tener un compuesto que ya va a pasar a llamarse aislante, en que lograr hacer pasar un electrón desde lo que son las bandas de valencia, lo que son las bandas desocupadas de conducción arriba, es mucho más difícil. Por eso que los silicatos en general son compuestos aislantes porque tienen un bandgap importante entre lo que es la banda de valencia y lo que es la banda de conducción. Eso se puede ver en términos... Dime. ¿Puede haber algún caso en que las bandas de los anti-bonding estén llenas? O sea, como que ambas estén llenas. No, no, porque en general son niveles que están desocupados, pero que pueden en algunos momentos ocuparse. A mí hay un concepto para ilustrar esto que siempre me gusta contarlo. Tienen que imaginarse ustedes un edificio de departamento, y en el edificio de departamento, en cada uno de los pisos, ustedes tienen departamentos donde viven personas, ¿ya? Cada uno de los pisos corresponden a niveles de energía, y las personas que viven en los departamentos corresponden a electrones. Entonces, todos los departamentos donde vive la gente, hasta el último nivel, corresponden a las bandas de valencia del compuesto. Ahora, muchos edificios de departamento tienen arriba un espacio tipo quincho, donde hay una piscina, donde hay un lugar donde se puede hacer asado, ¿se dan cuenta? Y si es que, por ejemplo, yo vivo en el penthouse, por decirles, puedo pasar directamente de lo que es el último nivel a lo que vendría siendo el nivel de la piscina sin mayor esfuerzo. Eso sería un metal, que es lo que está ilustrado acá. No hay una diferencia de energía entre la última banda ocupada y la primera banda desocupada. Entonces yo puedo libremente circular, pasarlo bien, y tengo alta conductividad térmica y eléctrica. Ahora, si es que como en los edificios más viejos, entre lo que es el último departamento y el nivel de la piscina arriba, hay como una puertecita y un espacio como donde, no sé, pues hay una escalera y tienen que abrir puertas, ¿se dan cuenta? Hay ya un gasto energético de ustedes pasar de un nivel de valencia a un nivel arriba de conducción. Eso sería equivalente a un semiconductor. Y finalmente, que es el caso de aquí a la izquierda, si es que el espacio entre el último departamento y lo que es el techo, donde se pasa bien, es bastante más sórdido, si es que ustedes tienen que pedirle, por ejemplo, la llave al conserje para abrir, qué sé yo, varias puertas, si el espacio es oscuro, tienen que subir varias escaleras para llegar a la azotea, eso es equivalente a finalmente un aislante, donde es muy difícil pasar desde lo que vendrían siendo de las bandas de valencia a las bandas de conducción. Había una pregunta en el chat. Veamos. Javiera pregunta si los bonding son una serie de microestados que van permutando con el cambio de los electrones. A ver, los bonding finalmente corresponde a la densidad electrónica, una densidad de estados donde nosotros vamos a poder generar enlaces, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo les decía que en el edificio viven personas en cada uno de esos pisos, y esas personas interactúan, forman relaciones, se dan cuenta, forman pareja, y uno puede visualizar que forman enlaces, ¿se dan cuenta? Y los niveles que están arriba son niveles que no están ocupados, que se utilizan, por ejemplo, para transferir electrones, para hacer conductividad y cosas por el estilo en algunos momentos. Es decir, uno no vive en el quincho y en la piscina arriba, sino que va de repente, ¿ya? Y dependiendo de la naturaleza del edificio, uno sube y baja con mayor o menor facilidad. Pero para efectos prácticos, como pregunta Javier, perdón, dije Javiera, creo, efectivamente corresponden a una serie de estados, es una densidad de estados, y con esos electrones nosotros podemos hacer enlaces. Eso es lo que se llama la banda de valencia o el bonding finalmente. Una banda de bonding son electrones que están disponibles para poder hacer enlaces. Ok,
Así que eso es más o menos referido a lo que son todas las teorías de enlace en el caso de las moléculas y específicamente esto último que estamos hablando en el caso de los sólidos cristalinos. El ejemplo este del edificio yo creo que es bueno recordarlo porque ustedes van a leer en múltiples oportunidades, van a escuchar del famoso nivel de Fermi. El nivel de Fermi es ese límite finalmente entre lo que es la banda de valencia hacia abajo y la banda de conducción hacia arriba, ¿ya? Y dependiendo cuándo es el ancho de banda, el nivel de Fermi se va a ubicar más o menos a mitad de camino. Entonces, en compuestos que son aislantes, el ancho de banda es grande, es bastante energía, como puede mostrarse aquí a la izquierda, 5 electronvolt, y el nivel de Fermi se ubica más o menos en la mitad. En el caso de los semiconductores, el ancho de banda o el band gap está más o menos alrededor entre 1 y 3 electronvolt y el nivel de Fermi se ubica más o menos en la mitad. Y en el caso de los metales que conducen muy bien la electricidad y el calor, el nivel de Fermi simplemente separa lo que son las bandas de valencia respecto a lo que son las bandas de conducción. Así que es una forma, yo diría, bastante práctica de recordar las propiedades también, por ejemplo, térmicas, eléctricas que pueden tener los minerales, en este caso los elementos nativos, el cobre, el oro, la plata, los elementos del grupo del platino. Compuestos, ¿conocen minerales semiconductores o no? Del curso de mineralogía, ¿les suena alguno? No sé si lo vieron en esos términos. ¿Cómo, perdón, profe, podría repetir la pregunta? Que si en el caso de los metales tienen como ejemplos en la naturaleza los metales o los elementos nativos, como el cobre, como la plata nativa, como el oro, los elementos del grupo del platino, si conocen algún mineral que sea semiconductor, o cuáles son los minerales en general que son semiconductores. No estoy seguro, no cuenta como mineral, pero el silicio es... ¿Cómo? No te escucho bien, Roberto. ¿El silicio se escucha ahí? Sí, el silicio es un semiconductor, efectivamente, pero el silicio es metálico, ¿ya? Como semiconductor es un Si0, y en general tú en la naturaleza no lo encuentras así el silicio, lo encuentras combinado con oxígeno. Y cuando lo combinas con oxígeno formas cuarzo, y el cuarzo es un aislante. Así que, para no darle más misterio a la cosa, los típicos minerales que son semiconductores son los sulfuros y los óxidos. Por ejemplo, la pirita es un semiconductor, la calcopirita es un semiconductor, la bornita es un semiconductor, la hematita es un semiconductor, la magnetita es un semiconductor. Así que si ustedes se acuerdan de los óxidos de hierro y, por ejemplo, los sulfuros de hierro, los sulfuros de cobre, esos son ejemplos típicos de minerales que tienen un comportamiento de tipo semiconductor en la naturaleza. Y después, los minerales que son aislantes propiamente tal, corresponden a los silicatos. Entonces, el recuerdo que ustedes tienen que tener ahí, silicato. Todo lo que es el cuarzo, los piroxenos, los anfíboles, las plagioclasas, en esos casos estamos hablando de un ancho de banda muy grande entre lo que vendrían siendo las bandas de valencia y conducción. Por eso que los silicatos y la corteza terrestre en general no son buenos conductores térmicos ni eléctricos. Es el típico ejemplo del ladrillo refractario, o los ladrillos que ustedes tienen puestos, por ejemplo, en una fogata. El ladrillo, si ustedes lo ponen al calor, demora mucho en calentarse, pero a la vez demora mucho en enfriarse, ¿ya? La conductividad térmica es baja. Ok, entonces eso es más o menos lo que quería contarles respecto de lo que son las teorías de enlace y las propiedades periódicas. En términos generales de sus usos que tienen en geoquímica, varios de estos conocimientos los vamos a ir sacando de manera recursiva a medida que vayan avanzando las clases, pero los conceptos básicos es importante que ustedes los tengan claros desde ya. La próxima clase, entonces, la vamos a tener este día jueves y vamos a comenzar ya propiamente tal con lo que son los conocimientos de geoquímica y específicamente con el concepto de nucleosíntesis, cómo se forman los elementos en el universo y en los sistemas solares y abundancia de estos, ¿ya? Como una antesala después a entender cuál es la abundancia en las nebulosas y cuál es la abundancia finalmente en los sistemas planetarios llegando a la Tierra.
Así que como lectura, les recomiendo que lean el capítulo 10 de White y específicamente esas más o menos 10 páginas que están indicadas ahí de la 421 a la 432. Eso es específicamente en la versión en inglés, ¿eh? No me sé cuáles son los números de páginas en la versión español que les subí, pero ustedes pueden buscarlo ahí y ver la equivalencia. Eso, no sé si tienen alguna pregunta. Con respecto a la entrega de la tarea, ¿quedó para la semana de vuelta de vacaciones? Sí, yo les voy a subir, como les Ya. decía, un programa reactualizado respecto al que subí, porque no corrí las fechas de las vacaciones, pero lo que es el hito 1, la entrega de la primera tarea, es entonces el 22. Era originalmente el 15, pero pasa al 22, es decir, a la semana siguiente. ¿Ok? Buena. Eso. Nos estamos viendo el jueves entonces y que tengan una buena tarde. Cualquier duda que tengan me la hacen saber por correo, por favor. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe, que profe. esté bien. Chao. Gracias. Bien, nos vemos. Chao. Que esté bien.